Quiero compartir con usted el resumen del libro 21 lecciones para el siglo XXI, del escritor e historiador israelí Yuval Noah Harari. Examinando el presente que vive hoy la humanidad, Harari nos lleva al análisis de 21 lecciones claves para entender el mundo del siglo XXI, con reflexiones profundas que nos harán meditar en muchas de nuestras verdades particulares. Bienvenidos entonces a mi canal Libros en 10 minutos y lo invito a que usted conozca el argumento del libro y decida si es de su interés. Realiza Harari una exploración de nuestro presente, asignándole a cada una de las 21 lecciones analizadas una palabra que encierra la esencia misma de su significado. Comienza el libro contándonos cómo la humanidad en su evolución ha construido relatos cimentados sobre fábulas y mitos en sus primeros tiempos. Y llegado el siglo XX, formular tres grandes relatos que tratan de explicar el pasado y predecir el futuro. El relato fascista y comunista cada vez más débiles y casi desaparecidos. El relato liberal más flexible y dinámico, pero entrando en una profunda decepción. Para comienzos del siglo XXI, eventos como el Brexit y el ascenso de Trump al poder ponen en tela de juicio la capacidad globalizadora del relato liberal. Es el regreso a concentrar los recursos en lo local, en tanto China redescubre su herencia imperial y Rusia resucita el antiguo imperio zarista. Estamos viviendo un gran progreso tecnológico en la humanidad, que complementado con la biotecnología, ha permitido aplicar la ciencia a organismos vivos para mejorar la salud, los cultivos y el ambiente. Y junto con la infotecnología ha producido un mejor flujo de información en la web para investigar gran cantidad de tópicos de interés, mucho más amigablemente, y el resultado de todo esto es el aprovechamiento de una gran base de datos mediante la aplicación de la inteligencia artificial. Es posible que ella sustituya nuestro trabajo, pero posiblemente no en su totalidad. Sustituirá algunos oficios y creará nuevos empleos. Seguramente también habrá una clase inútil, incapaz de mantenerse en esa nueva sociedad por falta de actitud o por incapacidad de reinventarse. Los algoritmos resultantes de la inteligencia artificial socavarán la libertad, valor más importante del relato liberal. Nos dirán qué ver en Netflix o Amazon, con afinidad y precisión asombrosa frente a nuestros gustos, pero también lograrán decidir por nosotros qué estudiar, dónde trabajar y con quién casarnos. Hoy Google Maps decide qué ruta debemos escoger para ir a un lugar determinado. Estos algoritmos no deberán convertirse en dictaduras digitales que nos controlen en lo absoluto. Podrán analizar nuestra conciencia, pero jamás reemplazarla. La desigualdad ha sido una constante en nuestra historia. La búsqueda de la igualdad ha sido objetivo de muchas sociedades, pero aún hoy continúa siendo un desafío y deuda dentro del relato liberal. La globalización, buscando unidad, tristemente ha generado concentración de la riqueza en muy pocas personas, ocasionando que el 1% de nuestra población mundial posea más de la mitad de la riqueza. La élite propietaria de nuestra información personal estará bajo el control de plataformas informáticas de gran poder, tanto en Occidente como en Oriente. Tal es el caso de Google, Facebook, Baidu y Tencent, entre otras.
El mundo está creando comunidades pretendiendo usar la inteligencia artificial como planificadora de lo social mediante una comunidad global. Y para no ir muy lejos, Facebook trató de convertir su red social en una plataforma potenciadora de la globalización. Pero desafortunadamente, la información de más de 2.000 millones de usuarios fue utilizada para manipular las elecciones en diferentes lugares del mundo, convirtiendo este loable proyecto en una desvergüenza conocida como el escándalo de Cambridge Analytica. Todas estas fricciones nos llevan a un choque entre civilizaciones en medio de un vaivén de contradicciones, pero a pesar de esto, se tiende a la unión cada vez más en grupos más grandes. Con banderas e himnos diferentes en cada nación, el mundo se ajusta a un modelo universal, un mundo capitalista con una única línea de producción global. Pero no debemos desconocer un retorno al nacionalismo en las grandes potencias. Si con la invención de armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial el mundo entró a un periodo de contiendas relativamente estable y casi desaparecidas, aparece una nueva encrucijada con el colapso ecológico. En los próximos 20 años se espera un aumento en la temperatura del planeta de 2 grados centígrados, generando un incremento en los niveles de agua de los océanos. Será cada vez más difícil alinear un interés común para evitar el desastre, ya que cada nación tiene disparidad en sus niveles de desarrollo e intereses particulares. La invención de las religiones ha permitido entender cómo los calendarios divinos, los chamanes y milagreros contribuyeron a mejorar las cosechas y generar bienestar. Cuando el hombre se sedentarizó, la ciencia comenzó su rápido proceso evolutivo, haciéndose cargo de lo que antes solo era responsabilidad de los dioses. Los dioses ya no atraen la lluvia ni curan enfermedades como en el pasado. Las pequeñas diferencias entre religiones han originado multiplicidad de versiones con justificaciones propias para cada uno como verdades absolutas. Existe la motivación de construir un sistema multicultural próspero que, como la Unión Europea, sea capaz de sintonizar todas las variables, pero irónicamente esta iniciativa ha generado dificultades con la inmigración. Entre un ir y venir de pros y contras, es necesario tolerancia y paciencia. Cada comunidad, tanto la entrante como la receptora, debe dilucidar y conciliar sus posiciones para dirimir las diferencias y lograr la unidad de normas y valores que hagan parte de una democracia liberal como sistema global. Pero aún con todo este esfuerzo, surgen contradictores al relato vigente, generando fricciones, y es ahí donde aparece el terrorismo. Esta postura coloca menos muertos que la guerra convencional, pero genera terror y pánico a muchas, pero muchas más personas. El terrorismo no debe lograr la adquisición de armas nucleares. La guerra ha sido una constante en nuestra historia. En las sociedades agrícolas, el 15% de la población moría en ellas. Para el siglo XX, solo el 5% y hoy solo el 1%. Desde la crisis del 2008, el escenario mundial ha cambiado. Ante el progresivo avance de la OTAN hacia Oriente, Rusia está regresando a un nacionalismo autoritario, recuperando antiguos territorios como Crimea y en turno otras regiones de Ucrania. Pretender ensalzar una cultura como eje central de la historia es adolecer de humildad. Y Harari
critica a su progenie judía por carecer de este valor. Ser el pueblo escogido por Dios y afirmar ser la primera religión que predicó normas éticas y morales es desconocer la historia de la humanidad. Los códigos éticos y morales no son exclusivos de los judíos. Siempre han existido y muchas culturas los practicaron antes que ellos. Además, el monoteísmo solo ha traído intolerancia, persecución y fanatismo religioso. Sobre la existencia de Dios, el escritor plantea el tema como un gran enigma. Todo depende de la forma como cada uno de nosotros aborde el asunto. Multiplicidad de religiones con dioses y relatos diferentes legitiman normas sociales y estructuras políticas. Otra alternativa es no creer en ningún dios y aún creyendo en esta opción es posible llevar una vida moral, ser laico, secular o simplemente seglar. El laicismo nos lleva a no tener dioses, ni templos, ni ritos. Se encamina solo en buscar la verdad con observación y evidencia, evitando la simplicidad de creer solo por fe. Cada vez más sabemos menos individualmente y a medida que corre la historia se acrecienta nuestra ignorancia. Pero como grupo humano hemos logrado tener una gran capacidad de pensamiento conjunto que nos ha convertido en los amos del mundo. En nuestro devenir histórico hemos tenido los mismos problemas de siempre en la búsqueda permanente de la justicia. Pero su gestión es cada vez más compleja, pues el mundo se torna cada vez más incomprensible. El Homo sapiens siempre ha vivido con la posverdad, rodeado de mentiras y ficciones. La posverdad nos conduce a ficciones con relatos diferentes entre cristianos, hindúes, musulmanes, judíos y otros. Verdad y poder viajan juntas, pero solo aguantan parte del viaje. Porque si queremos poder, sacrificamos verdad. La historia nuestra siempre ha preferido más el poder que la verdad. Si la historia ha demostrado que hemos vivido y creído en la ficción, pareciera ser que también para el siglo XXI ella continuará siendo el género artístico más importante, pero con más tecnología a su servicio, aunque con un cuestionamiento enorme. ¿Será posible que la ciencia piratee el algoritmo humano para manipularlo? Estará por verse. Estamos saturados de información falsa y verdadera, y como tal, hay que saber en cuál creer. Es muy probable que la educación sea el ingrediente para saberlo, pero para que esto ocurra, será necesaria nuestra continua reinvención, pero en periodos de tiempo cada vez más cortos. Hemos generado en la historia muchos relatos, pero ninguno es cierto. Son solo invenciones humanas, cuyo significado es diferente para cada uno de sus seguidores. Cada uno aporta un ritual específico a su relato escogido. Cada uno busca a su Dios particular, cuya verdad descansa en la fe y la duda en el pecado. Así ha funcionado el mundo y la pregunta es si continuará en el futuro. Para finalizar, Harari nos lleva a la meditación como última lección y lo hace introduciéndonos en la práctica budista del Vipassana, un método que mediante la introspección de uno mismo busca entender nuestra existencia, pero no preguntándonos qué hay después de la muerte, sino entendiendo el sufrimiento como una condición creada por nuestra mente y no como una condición del mundo exterior. Termina el libro con una pregunta
que hace el escritor y que personalmente la reafirmo después de leer el libro. ¿Podrán los algoritmos completar todo este proceso informativo para decidir por nosotros? Pero para lograr la respuesta, nos dice Harari, será necesario saber quiénes somos.